En las entrevistas que has dado a raíz del libro, has señalado que la idea del libro es un poco sacar a Raúl Ruiz a la calle, que no es un libro pensado en teóricos o en académicos especialistas, sino que Ruiz es un patrimonio de todos y que las películas tendrían que ser entendidas por todos. Este libro es para entender un poco más a Raúl Ruiz. ¿Fue ese el objetivo del libro? Sí, sin duda, es uno de los objetivos y justamente acercarlo a un público más masivo. El libro está dedicado al periodo chileno de Ruiz, vale decir, las películas que filmó antes del golpe militar del 73. Claro. Entonces, por eso yo digo que es un patrimonio de Chile y que son películas por el lenguaje que ocupa Ruiz, por el humor, ¿eh? Un humor muy chileno y de hecho son como tallas que quizás solo entendemos los chilenos. Por eso digo que claro, que debería ser patrimonio de todos y poder ser entendidos por todos. Claro, sin duda fue uno de los objetivos eso, como entender a Ruiz y enfocado en este periodo chileno, justamente mostrar que es mucho más accesible que lo que se conoce como el periodo francés, que son las películas que él hace después en su exilio en Francia, donde realiza gran parte de su carrera, y que a propósito de ellas se ha ganado un poco la fama de hermético o quizás muy difícil, pero bueno, lo que yo digo justamente es que estas películas chilenas justamente son lo contrario de eso, digamos, pueden ser entendidas por un público más amplio y bueno, por los chilenos. Ahora, ¿y cómo catalogas un poco el periodo chileno de Raúl Ruiz? Porque sin duda el golpe crea un antes y un después. Un antes que es la génesis de su trabajo y un después más, podríamos tildarlo como más maduro, en cierto sentido. Sin embargo, Ruiz nunca se traiciona y mantiene una cierta línea de trabajo que es invariable. Sus películas tienen ese sello particular. ¿Crees que fue así o su posterior trabajo en Francia añade y cambia un poco su visión acerca del cine? Sí, yo creo que sin duda lo de Francia cambia su visión del cine, pero ¿sabes qué? A mí me pasa, bueno, no sé si porque ya justamente me metí tanto en este periodo chileno, ¿no? Pero de verdad encuentro que son películas súper valiosas y súper vanguardistas para lo que era el momento. La que puede ser más conocida como por el público, como para poner el contexto, es Palomita Blanca, ¿no? Que es la adaptación del libro de Lafourcade que hace él la filma el 73 y bueno, hay una película que queda ahí guardada después del golpe y recién se logra estrenar el 92, imagínate, hay todo un lapso así. Pero partiendo por su primer largometraje, Los Tres Tristes Tigres, por ejemplo, hay un lenguaje muy vanguardista, bueno, influenciado, por ejemplo, por la Nueva Ola, por directores franceses como Jean-Luc Godard, y claro, eh, es una apuesta muy arriesgada. Después las películas que hace durante el periodo de la Unidad Popular, que son casi la gran mayoría, bueno, a excepción de Palomita Blanca, que es un encargo, pero las otras que yo llamo, por ejemplo, películas más políticas, también son súper vanguardistas en el sentido de que eran películas que un poco se cuestionaban el proceso chileno, estamos hablando de los años del gobierno de Salvador Allende, el mismo Ruiz era socialista, era de izquierda, pero pese a eso, estas pequeñas películas, por ejemplo, estoy pensando en la expropiación, estoy pensando en el realismo socialista, son películas así como bien experimentales y que se cuestionan el lenguaje del cine y también se cuestionan la realidad sociopolítica que está viviendo el país. Entonces, claro, en ese sentido, de verdad, la encuentro súper valiosa. Sin duda, si, como lo que propones tú, quizás si se compara con
películas que hace después en Francia, claro, indudable que otro en lenguaje, además que el tipo se ve forzado a filmar en otro idioma. ¿Ah? Y algo que para Ruiz es de verdad es muy radical, porque en las películas chilenas una de las cosas importantes es el rescate de la lengua chilena, de cómo hablamos los chilenos. ¿Ah? Ruiz decía esto de irse por las ramas, derecho a lo esencial. ¿Ah? Claro. Por eso la admiración de Ruiz por Nicanor Parra, por ejemplo, por la antipoesía de Parra. Entonces, claro, después en la etapa francesa, él pierde eso y sin duda es otro tipo de exploración, por ejemplo, de la imagen, son películas mucho más barrocas. Si quisiera hacer un contraste así como bien simple para fácil de entender, si las películas chilenas son como más realistas, las francesas son más barrocas, hay una preocupación por lo visual, por hacer juegos con la puesta en escena, ¿no? Esa sería un poco la diferencia. Pero pese a eso, yo cada vez más encuentro que, bueno, obviamente le dediqué mucho tiempo a la investigación de este libro y para mí Ruiz es un genio. Entonces encuentro que realmente las películas de su periodo chileno son brillantes, o sea, son una genialidad en retratar principalmente cómo somos los chilenos. Claro. Ahora, hay una película que yo la doy, la considero como donde cierra un ciclo, que es Diálogo de Exiliados. Me parece que ahí cierra el ciclo de la UP. Una película, cuando yo la vi, encontré que era controversial, por decirlo de alguna forma. Me imagino que en aquellos años, 1 o 2 años después del golpe, tiene que haber generado una conmoción bastante grande que la generó. De hecho, eh, hubieron intentos de sabotearla, qué sé yo. Cuando tú la viste por primera vez, ¿te pareció polémica esa película? Es, ¿Te sorprendió? sí, es sorprendente y es bien triste también. ¿Ah? Es bien triste. Bueno, yo soy de una generación que se crió en dictadura, ¿no? Entonces, claro, esta película que se firma, bueno, de hecho, lo que tú dices, yo también para mí cierra un ciclo. De hecho, este libro, como te digo, que es sobre el periodo chileno, pero yo lo cierro con Diálogo de Exiliados, justamente, que es la primera película que hace en Francia en 1974, Claro. cuando recién está llegado a pocos meses del golpe. Entonces, claro, estoy de acuerdo con eso, que sin duda cierra su etapa chilena. Bueno, además, en la película parece obvio, pero es muy importante esto del lenguaje. Está hablada en español. Participan actores chilenos que eran, y ni siquiera actores, eran exiliados chilenos que llegaban ahí a París en estos primeros meses post de golpe. Y sí, así, si me preguntas, como mi primera impresión fue eso de como el desencanto que transmite la película, ¿no? Yo digo que la película es un poco, es como un diario de exilio, ¿no? Que podría llevar cualquier persona, digamos. Entonces no hay una épica del exilio, ni de la lucha contra la dictadura, porque bueno, justamente estamos hablando de los primeros meses, cuando además se pensaba que la dictadura iba a durar muy poco, ¿no? Son chilenos que uno los ve ahí pocos meses después del golpe y ellos están ahí como planeando volver a Chile unos pocos meses más. Entonces, eso visto desde ahora, pucha, también es súper fuerte, pues, es súper fuerte pensar que, imagínate, después fue una dictadura que duró 17 años. Eh, claro, y por supuesto también la película también transmite todo un desencanto de lo que fue el proceso chileno, y se ganó, se estrena el mismo año 74 en un festival en Italia, en Pesaro, y ahí ya empezaron las peleas con la película con los mismos exiliados chilenos, que consideraron que era una traición. ¿Ah?
Y por eso yo hablo también en el libro de un doble exilio, ¿eh? Tanto el exilio del golpe, pero también de la misma comunidad chilena, que, bueno, eso es algo que también me confirmó Valeria Sarmiento, que es la viuda de Ruiz, y que, bueno, importante cineasta chilena, de las cineastas chilenas más importantes, y también me lo confirmó ella, de que yo un poco como que la comunidad chilena, como que le hizo un poco el vacío, y, y eso a su vez sirvió para que Ruiz como que se insertara dentro de dentro del mundo de los intelectuales franceses, y bueno, de algún modo le resultó más fácil insertarse como lo que podríamos llamar el campo cultural francés gracias a eso. Pero claro, fue una película súper polémica, bueno, yo creo que quizás hasta ahora, ¿no? Para los mismos exiliados puede ser difícil. Y claro, yo, sobre todo si me preguntas el sentimiento, para mí es de desencanto. Es muy triste esa película, no sé. Ahora, Raúl Ruiz se nutre de todo lo rodea, que comienza con los días en Concepción, bueno, y en el TUC, también en Conce, que escribe obras, que lee todo lo que cae en sus manos, que trabaja en programas deportivos, noticiarios, teleseries mexicanas, adaptación de guiones de Truman Capote, poemas de Neruda, etc. Todo es un material que él de cierta forma recicla. En ese sentido es de una mente muy amplia y más que un ciudadano chileno, es como una especie de ciudadano del mundo. ¿Consideras que es tan universal Raúl Ruiz? Sí, o sea, la gente que lo conoció en esos primeros años que tú mencionas en Concepción, cuando ahí se ganó una beca de escritores, y parte de Concepción, pero se gana beca de escritores porque escribía obras de teatro cuando tenía como 19 años. Y todos los que lo recuerdan de esa época, claro, hablan de este joven genio, por decirlo, porque era un tipo de 19 años, pero que se lo había leído todo. ¿Ah? Y a propósito de lo que comentaba de cómo se inserta en la escena francesa, yo creo que también es por eso, ¿no? Por eso también que encanta a estos intelectuales franceses, además, insertarse en Francia, digamos que son tipos que también tienen una cultura de siglos, ¿no? Y claro, y logra quizás esa universalidad porque era un tipo muy culto y como te digo, ya que de muy joven se lo había leído todo. Y bueno, cuando en la época del golpe ya tenía como 32, 33 años, entonces imagínate, ya había aumentado mucho más su bagaje, y eso encanta también a los franceses. Entonces, claro, si pensamos que, por ejemplo, después le va, en su etapa francesa, ¿no? Le va a tocar adaptar a Proust, ¿ah? Que para los franceses es como un ícono y casi como intocable, como que nadie se había atrevido a adaptar a Proust al cine, y él lo hace con El tiempo recobrado y con éxito. Bueno, además esa fue una película con un presupuesto altísimo, con la Catherine Deneuve, o sea, como a ese nivel de presupuesto y de estrellas, así como con la máxima, una de las máximas estrellas del cine francés, y fue bien recibida. Entonces, claro, yo creo que ahí justamente se puede apreciar algo de que finalmente ya en su etapa francesa hay una universalidad de la obra y del trabajo de Ruiz, sin duda. Ahora que en esa película él hace algo que Proust hacía habitualmente, era fijarse en los detalles. Él se concentra también en algunas, bueno, en realidad la mayoría de los filmes se concentran en algunos detalles particulares que amplían la visión. En esa película de Proust también lo logra y me parece que tienen buenas críticas por esa película. Sí, no, esa película le fue bien. Claro, eso los objetos lo empieza mucho antes. Yo me acuerdo bien,
Las tres coronas del marinero, que es del año 82, y es la película, digamos, que un poco lo de cinéfilo. Es la película por la cual la Cahiers du Cinéma, que es una revista francesa de cine muy importante, muy importante para todo lo que fue la nueva ola francesa. Y a partir de esa película, a propósito de esa película, Las tres coronas del marinero, ya los franceses ya como más cinéfilos, y esto un poco encarnado en Cahiers, le dedican una monografía, o sea, un número completo, y algo que pocos directores, digamos, pueden decir que han logrado eso. Y bueno, y en esa película justamente pasa mucho lo que tú dices, eso de detenerse en objetos, de poner objetos, no sé, como una botella en primer plano, un pie en primer plano. Para Rui era muy importante eso, justamente. Él hablaba de la dramaturgia de los objetos, ¿ah? Justamente para referirse a eso, claro, y es un recurso que después va a usar en varias películas después. Ahora, Ruiz también dice que una de sus frases, como para el bronce, que Chile es un proyecto de país, que los chilenos no existen, que no se pueden describir, que no vemos el detalle, dice él, que es también muy de prof esa afirmación, que Chile es muy volátil. ¿Cuál es tu opinión acerca de esos dichos? ¿Qué nos quiere decir realmente Ruiz acerca de los chilenos? ¿Cómo le interpretas esa frase? Sí, y hay otra frase que me gusta mucho, bueno, que yo la pongo en el libro, yo incluyo como pequeñas entrevistas, justamente en este afán de hacerlo un poco más accesible a todo el mundo el libro. Yo lo llamo como trailers, ¿ah? Un poco como para meterse, como un poco meterse en la mente de Ruiz. Bueno, además que el tipo, justamente lo que tú estás diciendo, en términos periodísticos se podría decir que es muy cuñero, ¿ah? Tiene unas frases como muy buenas y justamente aplicadas a Chile, y hay una entrevista que se llama Chile me duele menos que un lumbago, ¿ah? Y que también un poco va en esta línea. Yo creo que fíjate que pasa con él que cuando Ruiz ya después del golpe, él viene a Chile como justamente como en el año 82, 83, como en las primeras visitas post-golpe a Chile. Y después ya, después que vuelve la democracia el año 90, ahí como que tiene, digamos, un regreso creativo paulatino, y que eso se acrecienta, yo diría, como a partir del año 2000. Bueno, en esa época filma Días de Campo, Cofralandes, que es una serie de documentales justamente que es como un retrato de Chile. Y claro, y siempre como en las entrevistas de estos años está esa visión como de Chile, como de... Yo creo que hay una relación un poco amor-odio, y que se entiende por este exiliado que vuelve a Chile y en el fondo vuelve a un país que ya no es el país ni de su infancia, ni el país que él dejó el 73. Entonces, yo creo que todas estas frases tienen que ver con eso, ¿no? De este dolor un poco ante este país que desconocido, este país que te lo cambiaron, ¿ah? Te lo cambiaron durante la dictadura, no el país que tú dejaste, y es un sentimiento que yo creo que incluso se puede, esta es una suerte de amargura hacia Chile, se puede rastrear incluso los orígenes, yo creo que justamente en Diálogo de Exiliados, ¿no? Porque ahí él como que siente como la primera traición de los chilenos, y empieza a elaborar todas estas teorías de que los chilenos son así, que los chilenos son así. Y por ejemplo los diarios de Ruiz, que fueron publicados hace unos par de años por la UDP, que son dos volúmenes, así como son como dos Biblias, ¿eh? Son unos mamotretos. Y ahí también pues, se repite mucho esta cosa de esta patria que duele, ¿no? Esta patria, yo lo veo así, esta patria que duele, y es tu patria, es igual uno lo quiere, pero pucha, pero que cuesta quererlo, ¿eh? ¿Ah? No sé, como que siento que es eso. Claro, volviendo un poco de Diálogo de Exiliados, bueno, ahí
uno se da cuenta de que Ruiz es un gran provocador, un provocador sin mala intención. Es un crítico permanente, una persona que analiza su entorno, que saca conclusiones, que encuentra en los detalles respuestas profundas. La cuestión chilena, se habló mucho, en tu libro aparece en varias partes el tema de la cuestión chilena, debido a los acontecimientos políticos y sociales. Se ahonda en sus filmes, en sus películas, las películas de Ruiz, cómo somos. Se trata de establecer una cierta respuesta a esa pregunta. ¿Te sorprendió algo en tu investigación sobre Ruiz? Algo que nunca imaginara. Hay muchas cosas, pero alguna más significativa y no meramente anecdótica. Y hay hartas cosas. Sí, no, la verdad me sorprendió. Bueno, la génesis un poco del libro, yo lo entrevisté el año 2011, pocos meses antes de la muerte de Ruiz. Ruiz muere en agosto del 2011. De hecho, este año se van a cumplir 10 años ya de su muerte. Y fue en la época, él vino a montar una obra de teatro a Santiago Mil y dirigió la última película acá en Chile, que es La Noche de Enfrente. Y en medio de eso me recibió, tuvimos un par de entrevistas y claro, entrevistar a Ruiz, yo siempre digo, era como someterse a... uno sentía que valía nada, además, intelectualmente, porque el tipo, imagina, era un tipo como que se lo había leído todo, y que si te citaba autores, te podía citar a un autor alemán, unos sabios chinos del siglo X antes de Cristo, así era una cosa. Y bueno, y también los recuerdos de él de los años 60, de sus primeros años. Y la verdad que me sorprendió porque hay cosas que de repente te contaba y uno podía decir, ya, igual este señor ya puede estar medio fabulando, además que yo creo que eso es algo muy de Ruiz, ¿no? Yo creo que él finalmente le fascinaba contar historias y también cuando uno lo entrevistaba se notaba que le gustaba como mantener la atención, ¿ah? Siempre que había como el remate, ¿ah? Remataba con una talla y como, ¿ah? Siempre jugando, como yo digo que era un seductor en el sentido de que en la conversación no quería latear, y eso también es una paradoja, porque uno dice, oh, este señor súper intelectual y no te lateaba, no era como un académico que uno siente a escucharla y como un monólogo, no, podía ser un monólogo, pero era un monólogo que uno escuchaba así como con asombro. ¿Ah? Y claro, una de las cosas que me sorprendió después, como te digo, yo lo entrevisto, de hecho la última entrevista fue, él se volvía 2 días después a Francia y después nunca más vuelve a Chile, y muere allá en agosto, y esto habrá sido en abril. Bueno, y después cuando empecé ya como la investigación para el libro y la entrevista a colaboradores de él de esos años, amigos, actores, técnicos, y la verdad es que cosas que yo dije, ya, como que quizás esta señora había inventado, y la verdad es que era todo cierto. Tenía bueno, y algo que sus amigos me recalcaron mucho, que también tenía una memoria increíble. También era un tipo que se acordaba, yo, no sé, esa de las cosas que más yo decía, oh, y era verdad entonces, no era una historia que me había inventado. Claro. Esa es una gran virtud del libro, que tiene muchas fuentes, entonces se hace muy atractivo el libro. Ahora, volviendo al tema de la UP, ¿cuál crees tú que fue el sentimiento de Ruiz durante esa época? Me sorprendió una afirmación que hace él, que él habla de una gran representación, que como que todos estaban haciendo un papel durante la UP. ¿Cuál crees tú que era el sentimiento de Ruiz durante la UP? Sí, yo creo que hay que un poco una de las tesis del libro, ¿no? Que
hay una tensión siempre entre el, como te digo, el Ruiz militante, que él era de izquierda, era del Partido Socialista, y el Ruiz artista, ¿no? Que hacía estas películas que las que yo llamo las películas políticas, que son las que filma durante el periodo de la Unidad Popular, y que no eran películas, no eran tipo de películas políticas que se esperaría, ¿no? En el sentido de que no eran películas como celebrando el gobierno de Allende, sino que eran como súper críticas. Entonces, y bueno, y él después, ya como años después, como mirando lo que fue el proceso chileno, como muchos años después, claro, tiene esta mirada como bien crítica, esto de que todos están representando un papel, de que todo había sido como una gran puesta en escena. Entonces, yo creo que él vivió eso, ¿no? Vivió esa como contradicción entre el cineasta que hacía cosas, siempre iba como un poco más allá, ¿no? Por ejemplo, hay un documental muy lindo sobre los mapuches, que de hecho yo me acuerdo de mis investigaciones de los primeros documentales en que aparecen, que se filman los mapuches hablando en mapudungún. ¿Ah? Le da mucha importancia a eso. Sí, sí, es que nuevamente el lenguaje, ¿no? Yo digo que Ruiz tenía muy buen oído, en el sentido de que la musicalidad de cómo hablamos los chilenos y del mapudungún también eso le llamó la atención y por eso los deja hablar también. Y por ejemplo, este era un documental que filmó cuando Allende fue a Temuco a anunciar que se iba a promulgar una ley indígena y en ese contexto lo filma. Pero Ruiz, justamente en vez de hacer un documental como centrado en Allende, deja unos pocos minutos de este documental mostrando a Allende, un discurso, y la mayor parte del documental justamente es estos mapuches hablando. De hecho, hay un mapuche que es más viejito y otro más joven, y es como este contraste, ¿no? Bueno, y además son temas súper actuales, ¿no? Que lamentablemente siguen siendo súper actuales, ¿no? En cuanto al abandono de los mapuches, a la pérdida de sus tierras, a sentirse aplastados por los huincas. Entonces, por eso lo pongo como ejemplo de que claro, quizás otro director habría hecho un documental más tradicional y como súper centrado en Allende y lo que fue esa visita a Temuco, y Ruiz no, pues hace otra cosa. Entonces, yo lo siento así. Él decía que a él le pasaba con López, que él sentía que la gente como que decía mucho que iban a hacer cosas y pocos hicieron cosas. Claro. Y claro, él, si uno ve, aunque fueron películas chiquititas, hizo varias, que bueno, y financiadas casi todas como por los amigos, por aportes propios. Hizo mucho, fue súper prolífico al periodo de López, si uno lo compara como con otros cineastas. Entonces yo creo que, bueno, como te digo, después, si uno ve como las declaraciones de años después, es como mucho más crítico, pero yo creo que en el momento él tiene que haber vivido como esa contradicción, ¿no? Del militante con el artista, por decirlo. Finalmente llega el golpe. ¿Crees que el trabajo de Ruiz hubiera sido distinto de no ocurrir el golpe de Estado? ¿O su trabajo ya tenía una impronta, una línea propia invariable y definida? Uy, qué difícil saber eso, ¿no? Pero claro, sin duda, yo creo que tenía yo Una creo que línea, tenía, sí, yo creo que ella tenía una impronta, pero claro, obviamente habría sido distinto si se hubiera quedado acá, por ejemplo, por este tema que te digo del lenguaje, ¿ah? De al irse de Chile, al irse exiliado, un poco se ve obligado como a reinventarse y por eso la puesta en escena y toda esta cosa como más barroca del Ruiz francés, no sé si eso habría aflorado tanto de haberse quedado acá en Chile, por ejemplo. ¿Ah? claro. Justamente por esta cosa Ahora, del...
No, de filmar en otro idioma. Ahora, otra cosa que me llamó la atención fue este especie de documental con los norteamericanos. ¿Qué hacer? Él dice, Sí. él dice que él no tiene mucho que ver, que hizo su parte, y la define como una locura, que al final no se entendía mucho, pero a mí me pareció, ayer lo volví a ver, no me parece tan local el documental. Y la parte de Ruiz también impecable, me parece, sobre todo en el tratamiento que le da el personaje, por ejemplo, del diputado, este diputado comunista que tiene el conflicto con el hijo. Me parece que ahí representa un poco lo que fue la UP finalmente, ¿ah? Que no había un claro. punto de unión en cuanto a qué hacer, de la UP. Claro. Y en la izquierda, como el conflicto interno de la izquierda, ¿no? Claro. Y también la visión de los norteamericanos, la influencia de los norteamericanos, de esta supuesta agente de la CIA, en contraposición con la niña que venía a hacer unas funciones humanitarias. ¿Qué hacer? Es también un poco parte de Ruiz. Él dice que no, pero me parece que sí. Sí, sí, para mí también, para mí también. Ojo que no tiene partes documentales, pero es ficción también, ¿eh? Es una de las locuras de esa película, ¿no? Que esta película es una coproducción con unos gringos justamente, que se filma el año 70, pocos meses, de hecho durante la campaña del año 70, ¿no? Pocos meses antes del triunfo de Allende. Y sí, estoy muy de acuerdo contigo, la parte de Ruiz, que es como súper fácil de distinguir de las otras partes. Hay unas partes documentales, hay una parte de los gringos, de este como supuestamente agente de la CIA. Son fácilmente identificables, digamos, las partes de Ruiz. Está este diputado comunista que lo interpreta Luis Alarcón y que tiene este hijo que es más bien del MIR. Claro. Y sí, claro, él renegaba, pero sí, no, yo creo que estoy de acuerdo contigo, efectivamente tiene un valor y es muy Ruiz toda esa discusión que se da y que era la discusión que se daba al interior de la izquierda. Claro, lo que pasa es que la película en sí está firmada por 3 directores, entonces, claro. Bueno, y el montaje final a Rui un poco como lo dejaron de lado y lo hicieron los gringos, entonces por eso él como que decía yo que esa cuestión nada que ver, pero claro, si uno lo compara con otras películas chilenas, claro, de ese periodo sin duda tiene una cosa muy de Ruiz y tiene esta mirada un poco de crítica, ¿no? De lo que estaba pasando con el proceso chileno, con la izquierda. Y también la película tiene unas cosas que, no sé, yo digo que dan con los fríos verlas, ¿no? Estos gringos así un poco planeando ahí una intervención y un poco premonitoria, no sé, por decirlo. Está también un aspecto que me parece que no ha sido muy analizado, muy tratado, que es el uso de la violencia y el no ponernos de acuerdo en la izquierda chilena. Se dan palomita blanca cuando se agarran a combo ahí en el tejado, qué sé yo. Se da también en diálogo de exiliados cuando están en la rotonda y se ponen a discutir y también Sí. se ponen a pelear entre ellos, no se ponen de acuerdo nunca. Se da también en qué hacer, con el asesinato de Yaña, del sacerdote, qué sé yo, las peleas que hay y todo. ¿Te parece que ha sido poco tratado ese ítem dentro de la filmografía de Ruiz, la violencia, no ponerse de acuerdo? Sí, 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 sin duda, no da para estudiar y además, si uno lo piensa, puede resultar también súper actual, ¿no? Si uno, si uno ve el momento actual en que estamos, bueno, esta entrevista la estamos haciendo un viernes antes de las elecciones de gobernadores
Claro. De la segunda vuelta de gobernadores acá en Santiago, que ha sido una pelea como de gente de izquierda o centroizquierda y una majamama ahí de opiniones. Y claro, sin duda es algo que para analizar y que Ruiz tiene mucho que decir. También esta película, El realismo socialista, que, a ver, lo que hay es, lo que anda circulando es como casi una hora, pero ahora Valeria Sarmiento justamente está buscando financiamiento para terminarla. Ahí también se ve eso, se ven los conflictos también. Ruiz decía que la idea de esa película, como de su génesis, había sido como para usarla en los debates internos del PS, del Partido Socialista. Y claro, también ahí yo creo que hay una cosa también se plantea el tema de la violencia, también por ejemplo en la expropiación, que esta película que plantea una paradoja, ¿no? De que los campesinos en fondo no quieren ser expropiados, no quieren que expropien más bien las tierras del patrón, y el patrón que lo interpreta Nemesio Antunes, el pintor, sí quiere ser expropiado. Entonces ahí está esa paradoja, y una película que también termina como una escena como muy violenta, en la cual digamos, el representante estatal, que es el funcionario de la Cora, que tenía que ver con todo el tema de las tierras y de la expropiación de las tierras, que el funcionario de gobierno como que lo terminan ahí. Entonces, claro, hay una cosa, bueno, yo leía, me acuerdo haber leído una entrevista a Ruiz, algún medio argentino, y los argentinos, por ejemplo, interpretaban esto como una violencia contenida, ¿no? Que después, cuando viene el golpe, como que todo eso explota también de alguna forma, ¿no? No sé, pero sí, sin duda es un punto interesante para analizar. Yo me leí tu libro muy rápidamente porque, no solo porque teníamos que hacer la entrevista, sino porque me pareció fascinante todo lo que ahí se decía. Hay una parte que el libro es muy entretenido y muy ameno, Qué alegre, bueno, mucho, qué bueno, qué pero hay bueno. una parte, Esa es la idea justamente, lo que te digo de sacarlo a la calle, que no se piense que, oh, el libro de Raúl Ruiz, que no, o sea, de hecho mi idea es que lo pueda leer incluso alguien que no haya visto las películas de Ruiz, ¿ah? Porque la idea del libro es que yo siempre digo que es como una crónica, un intento de hacer una crónica de lo que era hacer cine en Chile en los años 60 y 70, y un poco lo que era la cultura también en esos años. Así que, bueno, qué bueno que lo pudiste leer rápido, esa era la intención. muy también, en el sentido de que hay una parte que a mí me produjo tristeza, que es el golpe contado por todos los, los actores, los directores, los camarógrafos, la gente que colaboró con Ruiz. Esa parte me produjo cierta tristeza, porque es un sueño que se truncaba, que se cortaba, que Un sueño de colectivo. alguna forma se asesinó también ese sueño. Claro, después harían otras cosas, pero en ese sentido también tiene el libro cosas muy alegres, pero también tiene esa parte realista de lo que fue el golpe. Nunca pensaste en no colocar, ¿cierto? ¿Cómo? No te escuché la Nunca última parte. pensaste sí, nunca pensaste en sacar algunas cosas como en autocensurarte, ¿no? No se dio eso jamás. No, y de hecho, para mí era un desafío justamente hablar del golpe, porque se ha hablado tanto del golpe que, claro, cómo abordarlo también porque bueno, lo que tú decías, a mí me interesaba mucho que sea gracias por tus palabras, que bueno que lo pudiste leer rápido, porque justamente era mi intención, hacer un libro que se pueda leer rápido, que sea entretenido, ¿ah? Para mí no,
de los mayores elogios que me pueden decir es eso, que el libro es entretenido. Pero claro, yo el libro lo pensé también como una estructura de que un poco parte con este Ruiz joven y estas ganas como de comerse el mundo, pero claro, pero termina con los diálogos de exiliado, termina con Ruiz exiliado, lo que hablábamos, que es la película que cierra el libro y la primera película en el exilio. Entonces sí, era un desafío para mí de cómo lograr relatar esa parte del golpe. Y sabes lo que me pasó, de que se ha hablado tanto del golpe, pero a veces se olvida como la cosa cotidiana, ¿no? Y por eso quise aterrizarlo en estos personajes, algunos de los que aparecen en La Bélgica Castro, Alejandro Siviken, ambos figuras súper importantes del teatro chileno que, bueno, lamentablemente murieron el año pasado, justo antes de la pandemia. Y, por ejemplo, ellos, la Bélgica Castro, cuando me contaba el golpe, y de verdad ella, bueno, ella de verdad se emocionaba y lloraba cuando te contaba eso, pero claro, lo que contaba ella quizás no era algo no estuvo en la moneda, pero lo que contaba ella de cómo ver a los milicos pasando debajo de su departamento y cómo todo eso cambió. Y que O sea, a mí golpea las paredes, como que golpea las paredes. No puede ser claro, posible. Sí, sí, que parecía como una película de nazi. No sé, a mí me parecía importante ponerlo porque, bueno, si por algo es un quiebre, es un quiebre de un sueño colectivo y bueno, y la idea del libro también es un poco, yo siento, ¿no? Como te digo, yo crecí en dictadura y yo siempre sentí, fue una de las inquietudes de hacer el libro, de que al menos yo así lo sentí, de que yo crecí en dictadura, me formé en dictadura y todo, y como que de ese periodo no se hablaba, ¿ah? De lo que pasó antes del golpe. Se hablaba del golpe, se hablaba, mi mamá siempre se acuerda de las colas y todo, y como que esa es la OP, ¿ah? Y no se habla como de cosas concretas, y bueno, en este caso una cosa como súper concreta de cómo se hacía cine, cómo era la cultura. Entonces, bueno, por eso era importante ver cómo estos personajes que habían aparecido durante el libro viven ese día del golpe, y por eso aparecen amigos de Ruiz también, de cómo viven el momento del golpe. No sé, me parecía importante ponerlo. También después hablo de Jorge Miller, y Jorge Miller es de los detenidos desaparecidos que hay, pero del mundo del cine, digamos, junto con la Carmen Bueno. Y de hecho, por eso el Día del Cine Chileno, que se celebra en noviembre, se celebra en el día que ellos los detienen la DINA. Y claro, quizás es algo que se alejaba un poco de lo que era el relato, pero para mí era importante porque justamente por esta idea de este quiebre de esta generación, ¿no? Si estamos hablando de cuál era esta generación que estaba en el mundo de la cultura en Chile en el año 60, 70, bueno, también es gente desaparecida. Entonces me parecía como súper importante por un acto, digamos, de recuperación de la memoria, que eso estuviera. Claro. Bueno, Jenny, íbamos a hablar 20 minutos, ya llevamos 40 y estamos en el final de la entrevista. Quisiera agradecerte mucho el hecho de que, sobre todo, que hayas escrito el libro. El libro es tan entretenido y tan consistente que ganó un premio y muy bien merecido. Así que te felicito y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias, Hugo, gracias por tu lectura y gracias por la invitación a conversar. Que estés muy bien. Chao. Chao. Cire qui douce à mes lèvres
ajuda.